Hola a todas y a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo descomponer una fuerza en sus componentes estando esta fuerza en 3 dimensiones. Y para ello trabajaremos con esas dos fuerzas y trabajaremos con datos distintos, ¿vale? Entonces, la fuerza número 2 de 600 newtons, los datos que me dan es que el ángulo que tiene esta fuerza con el eje X son 45 grados, mientras que el ángulo de la fuerza con el eje Y son 60 grados. Estos ángulos son los que se llaman ángulos directores, ¿vale? Son los ángulos que realiza una fuerza o un vector en 3 dimensiones con cada uno de los ejes. Normalmente el ángulo que hace la fuerza con el eje X le llamamos alfa, el que hace la fuerza con el eje Y beta, y nos faltaría gamma, que gamma es el que hace la fuerza con el eje Z, ¿vale? Una vez tenemos estos datos, si yo paso aquí, trabajaremos con los cosenos directores y lo que puedo decir es que las componentes X, Y y Z de mi vector se pueden calcular como el módulo de este vector, estos 300, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el eje. Es decir, aquí sería alfa, aquí sería coseno de beta, que es el ángulo entre la fuerza y el eje Y, y este de aquí sería coseno de gamma. Entonces podemos resolver esto como 600 por coseno de 45, que me dará un valor de 424,3. Este de aquí sería 600 por coseno de 60, que me dará un valor de 300 newtons. Y esta de aquí pues no la sé, porque me falta este coseno, pero ahora veréis que la podemos obtener de forma sencilla. Cuando trabajamos en estos ángulos en 3D, yo no puedo decir que el ángulo que falta suma 180 grados o suma 90 grados, ni nada por el estilo. Lo que sí que puedo decir es que el módulo de la fuerza, estos 600 newtons, tiene que ser igual a cada una de las componentes al cuadrado raíz cuadrada. Esta es la definición del módulo de un vector, que es la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes. Y con esta ecuación yo ya puedo despejar esta que me faltaría de aquí, sabiendo que estos son 600, estas son 424,3 al cuadrado, 300 al cuadrado y f2z al cuadrado. Y esto me permite despejar f2z con un valor de 300 newtons. Estos tres datos que he encontrado los podríamos ver representados en el dibujo de la siguiente manera. f2x, partiendo del inicio del vector hacia el final, sería lo que tengo que avanzar en la dirección x. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí sería f2x. f2y, el 300, es lo que avanzo en dirección y. Por lo tanto, tiene que ser una recta paralela al eje y, por ejemplo, esta. También podríais dibujar esta, ¿vale? Pero voy a dejar aquí f2y. Y f2z es lo que avanzo en dirección paralela al eje z, de manera que estas tres componentes, el caminito verde, es el equivalente al caminito morado en 3 dimensiones. Puedo ahora escribir el vector f2 como algo y, algo j, algo k, 424,3 en la dirección y, más 300 en la dirección j, y fijaros que estos dos son positivos porque estas flechas que acabo de dibujar siguen el mismo sentido que las flechas de los ejes. En cambio, el f2z tiene un sentido hacia abajo, mientras que el eje z tiene un sentido hacia arriba. Son dos rectas paralelas, pero de sentido opuesto. Y esto lo indico marcando este negativo aquí. Menos 300k newtons. Y esta sería la forma de obtener las componentes de un vector a partir de los ángulos directores, ¿vale? Con la fórmula de los cosenos directores. A partir de los datos que os den tendréis que adaptar vuestras fórmulas, ¿vale? Aquí teníamos estos dos primeros datos y nos faltaba el tercero. Vamos ahora a trabajar con la fuerza F1 y para la fuerza F1 trabajaremos con proyecciones. ¿Qué significa esto? Que esta vez, en vez de darme el ángulo que hace mi fuerza con cada uno de los ejes, que son ángulos que vendrían así como en 3 dimensiones, me dicen, mira, si yo miro desde arriba,
podría obtener esta proyección, que sería como la sombra, ¿no? Yo estoy aquí mirando desde aquí arriba con mi ojo y yo lo que veo sería esta proyección. Pues sé que este ángulo son 45 grados. Y luego esta proyección con el eje Y tiene un ángulo de 30 grados. Os repito, estos son ejemplos, os podría dar otros ángulos distintos. Entonces, en este ejercicio, ¿cómo podemos resolver cuando trabajamos con proyecciones? Lo más importante es que identifiquéis la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Aquí son entre la fuerza y el eje, y aquí es entre la fuerza y la proyección, que es esta línea roja, y entre la proyección y el eje. Entonces, una vez tengo esta información, puedo trabajar con dos triángulos. Mi primer triángulo, que sería este de aquí, tendría aquí los 450, que es la fuerza. Aquí tendría la proyección. Sería esta línea de aquí. Y fijaros que esto es la vertical y por lo tanto estos son 90 grados. Y estos son 45 grados. Estoy trabajando con este triángulo que podéis ver aquí. Entonces, a partir de este triángulo, con trigonometría, yo puedo descomponer las dos componentes de este. Fijaros que esta componente vertical, que es esta de aquí, es paralela al eje Z. Por lo tanto, yo ya puedo decir que mi componente F1Z, que será esta de aquí, es 450 por el seno de 45. Y este valor nos da 318,2 newtons. Y por otro lado, puedo decir que esta proyección sería el coseno. Esta proyección, fijaros que no es paralela a ninguno de los ejes. Es esta línea de aquí roja y no es paralela ni al eje X ni al eje Y, sino que está entre medio de los dos. Entonces la llamaremos XY. Es la proyección de esta fuerza en el plano XY. Y se obtendría de la misma forma, 450 por el coseno de 45, 318,2 newtons. Ya tengo mi primer triángulo, que es el triángulo que está como vertical, y ahora vamos a trabajar con el triángulo, no el vertical, sino el que está proyectado en el suelo. Y si os fijáis, sería un triángulo parecido a este, donde este sería la proyección, F1XY, este de aquí, es este lado de aquí, y luego tengo un ángulo aquí de 30 grados. Y estoy trabajando con el triángulo que tengo proyectado en el suelo. Fijaros que son dos triángulos planos, ¿vale? Son sencillos de trabajar con ellos. Este triángulo tiene un lado aquí, que sería este de aquí, que es paralelo al eje Y. Por lo tanto, este será la componente F1Y. Y tiene este lado de aquí, que sería este ladito de aquí, que es paralelo al F1X. Así que esta proyección la podré separar en F1X y F1Y, donde F1X será la proyección, 318,2 por el seno de 30, que son 159,1 newtons. Y la FI será 318,2 por el coseno de 30. Y esto nos da un valor de 275,6 newtons. Ya tengo las tres proyecciones. Vamos a hacer lo mismo que antes y pintar el caminito para llegar desde el inicio del vector hasta el final. Entonces, en dirección X, fijaros que lo que tengo que hacer es avanzar en esta dirección. ¿Cuánto? 159,1 newtons. Luego voy en dirección Y, en esta dirección, y luego Z hacia arriba. ¿Vale? Este es el camino que tengo que recorrer las tres componentes para realizar el vector. Entonces, viendo estas componentes, esta componente que da la X, es la eje X, fijaros que va esta flechita en sentido contrario al eje. El eje tendría avanza hacia aquí y mi flecha avanza hacia allí. ¿Qué significa esto? Pues que le tengo que poner un negativo. Menos 159,1 en la dirección Y. La Y voy hacia la derecha y mi eje va hacia la derecha, así que sería positivo. 275,6 J. Y la Z va hacia arriba, lo mismo que va hacia aquí. Por lo tanto, sería más 318,2 K. Recuerdo que la Z la habíamos encontrado aquí arriba. Ya tengo las unidades Newton. Y esta sería la otra forma de encontrar las componentes.